¿Qué tal, queridos hermanos? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a las transmisiones de este equipo sin nombre, pero tratando de trabajar para el Señor siempre. Estamos en el inicio del segundo mes del calendario de Dios. Hoy comienza el segundo mes de este año y bueno, ya hace un tiempo que nos venimos reuniendo, así como la palabra de Dios lo indica, en cada primer día de luna nueva y en las fiestas, que son santas convocaciones, ¿no? Así como el sábado, nos venimos reuniendo con alegría acá con mis hermanos y también con cada uno de ustedes. Así que bueno, saludamos a la gente que nos está acompañando en el chat, pero primero los voy a saludar acá a ustedes. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Hola Roberto, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Emanuel, la verdad que una alegría poder estar con ustedes y también con aquellos que nos estén escuchando y mirando en esta noche y bueno, detenernos un poco en la vorágine para mirar a la palabra y mirar a Dios, ¿no? La verdad que muy encantado de poder compartir con ustedes en esta noche. Claro, las anteriores veces no nos habías podido acompañar, así que bueno, bienvenido. Gracias, gracias, así es. Pero bueno, ya te conocen también de que estuviste en esta última semana de fiestas, así que bueno, es bienvenido a los noviluños, pero ya eras parte del equipo. Gracias Roberto. Emma, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches, espero que se escuche bien. Seguramente el internet, el peor internet de los tres es el mío, así que si yo me corto, ustedes sigan porque va a salir igual, no se preocupen. Bien, gracias a Dios, contento de poder compartir ahora con los hermanos un pequeño eh, una pequeña meditación de la palabra de Dios en esta oportunidad que tenemos de juntarnos todos los meses y todos los fines de semana, quizá los fines de semana de manera más pequeño el grupo, pero bueno, cuando tenemos la oportunidad de hacerlo así y compartir con algunos hermanos más es una bendición. Así que un saludo para todos los que están mirando. Yo no puedo ver ahora el chat, pero seguramente ahí alguno lo va a poder ver. Vamos a poder responder seguramente algún comentario, alguna pregunta. Y gracias a ustedes también por estar ahí acompañando. Yo no veo a nadie en el chat, debe ser bien reciente, pero bueno, estoy compartiendo el enlace, ¿sí? Así que si ustedes quieren hacer lo mismo, los que nos están escuchando, pueden hacer lo mismo, ir compartiendo el enlace de la biografía del hermano Emanuel, estamos en su Facebook. Y aprovecho de saludar tanto al hermano Leandro, que él, bueno, es parte principal de este equipo, pero bueno, está con algún problema de salud, está, bueno, lamentablemente con COVID, él ya lo ha manifestado y nos viene comentando en su Facebook también cómo está día a día, estamos orando por él, por su mamá Luján también, que estaba bastante complicada, estaba en terapia intensiva, pero estamos orando por ellos, así que hoy el hermano Leandro se toma un descanso, pero lo tenemos ahí también apoyándonos y orando por nosotros. Así que bueno, le mandamos un saludo de parte de todos y también al hermano Arturo, que teóricamente está llegando del trabajo y tal vez se una dentro de algunos, de algunos momentos. Pero bueno, como es tarde para muchos de nosotros, no vamos a alargar demasiado las conversaciones y le voy a pedir a Daniel si puede dirigirnos en oración para poder empezar y buscar la bendición de Dios en este programa. Sí, bueno, gracias Roberto. Los que puedan postrarse, entonces nos postramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por tus bendiciones durante esta semana y Señor te imploramos que nos acompañes especialmente en esta noche con tu presencia, que habiéndose puesto el sol ya ha empezado un nuevo día y queremos pedirte en forma especial una bendición extra adicional por este mes que comienza. Señor, te pedimos que tú nos acompañes, que nos guíes, que nos des la luz de tu presencia y de tu palabra y ayúdanos a recibir las palabras que en esta noche Emanuel va a compartir con nosotros, que sea tu voz hablando y que
aquellas enseñanzas que sean para nosotros o aquellas enseñanzas que vengan de la palabra, Señor, las podamos recibir en nuestro corazón y atesorarlas. Gracias te damos por tus bendiciones. Sabemos que tú nos amas y nos proteges. Gracias te damos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Dani. Y bueno, en esta oportunidad, quien nos va a estar acompañando con la meditación es el hermano Emanuel. Trae un tema muy acorde a la actualidad, ¿sí? Pude estar ahí husmeando un poquito, adelantándome a lo que iba a hablar, y la verdad que es algo imperdible, algo que no tiene desperdicio y digno de compartir. Así que bueno, Emma, te damos paso y después vamos a estar ahí con Daniel haciendo algún comentario cuando termines. Gracias, Robert. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Lo que quería compartir con ustedes hoy está en Primera de Reyes, capítulo 19. Es todo el capítulo, no sé si llegaremos a leerlos todos, puede que sí, voy a tratar de ser lo más breve posible. Son 21 versículos, pero para ponernos un poco en contexto, esto tiene que ver con la historia de Elías. Esta semana estuve hablando con varias personas, en realidad con varias personas, que me han contado diferentes situaciones y cómo el estado actual, o sea, como nosotros estamos actualmente a nivel mundial, porque ahora ya estamos viviendo en la época de la globalización, ya las crisis no van a ser más regionales a partir de ahora, los problemas económicos, los problemas de salud, los problemas, no sé, la estabilidad política, todo ya no va a ser más de manera regional, ¿sí? Como era antes. Ahora estamos en un sistema que hace que a todos nos afecte por igual en todas partes del mundo. Podemos ver las imágenes de la India, o ver las imágenes de Estados Unidos, cualquier parte del mundo, y nos sentimos identificados porque ahora todo es global. Y en esta situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? De los confinamientos, de las restricciones y todo eso, varias personas me hablaron esta semana y me contaron las crisis que han sufrido emocionales. De hecho, hubo hermanos que me contaron que han sufrido depresión. O sea, depresión, la palabra completa, no depresión. Han sufrido depresión, una angustia terrible que les hizo tambalear su fe. Y cuando yo escuché esa palabra, ¿no? Esa palabra depresión, que muchas veces la disociamos totalmente del mundo cristiano, me vino a la mente la experiencia de Elías, que la sierva del Señor menciona en Profetas y Reyes, capítulos 12 y 13, que léanlo porque es lo que comentaba Roberto, de que es imperdible, son esos dos capítulos de Profetas y Reyes, este libro, que seguramente muchos de ustedes lo tienen en su casa, Profetas y Reyes, capítulos 12 y 13, ahí la sierva del Señor dice que realmente Elías pasó por un momento de depresión, por un momento de angustia mental al punto de querer morir. Y no solamente querer morir, se tiró a dejarse morir. Pero para llegar a esa situación pasaron muchas cosas antes que son las que ponen el marco de lo inexplicable, si nosotros racionalmente tratamos de analizarlo. Ustedes saben que el pueblo de Israel estaba sumida en una gran apostasía, en una gran rebelión contra Dios. El rey Acab estaba influenciado por una mujer ramera. Todo esto tiene que ver con el tiempo del fin, por eso es que el capítulo 12 y 13 de Profetas y Reyes es muy actual, describen la situación actual. O sea, el poder político estaba unido al poder religioso, a una mujer ramera, que era idólatra, que llevó a todo el pueblo de Israel a apostatar y adorar a los Baales. Llegó el momento de la batalla final, y en la batalla final Dios levantó a un profeta para luchar esa batalla que en Apocalipsis se llama Armagedón, en este caso era en el monte Carmelo, ¿sí? Donde Elías se enfrentó con los profetas de Baal. Todo eso está en los capítulos anteriores. Había habido una sequía de 3 años y medio, no llovía, la gente estaba muriendo de hambre y tenía que definirse quién era el verdadero Dios de Israel. Así que se hicieron las ofrendas, los sacrificios, los sacerdotes de Baal hicieron toda su parafernalia, hicieron todos sus sacrificios humanos, se basaron en sus propias obras y nadie respondió a la oración de estos sacerdotes.
Sin embargo, cuando Elías oró sencillamente para que el nombre de Dios sea exaltado, el fuego del cielo descendió y consumió el sacrificio. Pero no solamente Dios le dio esta victoria al profeta Elías delante de los ojos de todo el pueblo, sino que todos esos profetas de Baal fueron muertos. O sea, Elías ejecutó la justicia de Dios delante de los ojos del pueblo, delante de los ojos del rey. Y Israel estaba empezando a prepararse, se estaba preparando el camino para una gran reforma y un gran reavivamiento espiritual. No solamente esto, sino que Elías le dijo al rey, bueno, vete y come, ¿no? Y bebe porque Dios va a mandar lluvia. Así que 7 veces se fueron a fijar a ver si llovía hasta que apareció esa nubecita con forma de la palma de una mano, y el rey, no pudiendo llegar hasta su palacio por la oscuridad de las nubes que empezaron a cubrir el cielo, porque se estaba por desencadenar esa lluvia, Dios le dio el Espíritu Santo a Elías para que corriera delante del carro y guiara al rey, un rey apóstata, al cual Elías nunca dejó de reconocer como rey. Interesante, ¿no? Nunca dejó de reconocerlo como una autoridad puesta por Dios, aunque se enfrentó a él y aunque le cantó, digamos, como dice acá, le cantó las 40, o sea, le dijo las cosas, lo reconoció como rey y corrió delante del carro para guiar el carro para que el rey llegara a su palacio. Y el rey llegó al palacio y empezó a contar todas las cosas que había hecho Elías, y Elías quedó simplemente cansado, durmiendo, después de haber hecho un trabajo de siervo, de correr delante del carro del rey, y la verdad es que Dios había hecho maravillas por medio de Elías, Dios lo había utilizado grandemente. Y por eso este mensaje es tan importante para nosotros, hermanos, porque todos los que estamos aquí hemos visto y oído la gloria de Dios. Y si alguno que está escuchando este mensaje todavía siente que no ha visto y oído la gloria de Dios, estamos a tiempo hoy para entregar nuestro corazón y que Él pueda hacer sus milagros y sus obras en nosotros, ¿no? De cambiarnos el corazón. Pero entiendo que todos los que hemos visto y oído la gloria de Dios, Dios nos ha sacado del pecado, Dios nos ha utilizado para ayudar a otros, y estamos en esta situación de Elías. Elías quedó dormido y ahora viene la cuestión. Vamos a ir al capítulo 19, porque todavía la obra de reforma no se había terminado, todavía estaba Jezabel en el palacio del rey, que seguía oponiéndose delante de Dios, aunque el corazón de Acab ya había sido tocado, y ahora empieza lo que tiene que ver con lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. ¿Sí? Dice el capítulo 19 de Primera de Reyes, el versículo 1, vamos a leer el versículo 1 en adelante, dice: Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado de espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y así me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¡Wow! Tremendo. Una amenaza verbal, que uno podría decir, bueno, ¿qué mella puede hacer esto delante de un hombre que ya vio descender el fuego del cielo? Que Dios le dio una fuerza sobrenatural, que Dios le dio que testificara delante de todo Israel acerca de quién era Dios, de un hombre que fue alimentado por cuervos, que fue alimentado en un arroyo que no se secó cuando todo estaba seco. ¿Qué podría llegar a ser esta amenaza en el corazón de este hombre? Pero Santiago nos dice, en el capítulo 5, no lo vamos a leer ahora, pero 5:17 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Sí? Y todo hombre de Dios, y todo siervo de Dios, y todos los que somos parte de su iglesia, que tenemos un trabajo y un ministerio que Dios nos ha dado, el ministerio de la reconciliación para predicar el Evangelio a toda criatura, a todos nosotros, más allá del trabajo que realicemos de manera en nuestra vida cotidiana, todos tenemos la misión de evangelizar y de dar el mensaje. Cada uno de nosotros, tenemos la necesidad imperiosa de no desviar nuestros ojos de Dios, de Cristo. Porque cuando desviamos los ojos de Cristo hacia cualquier cosa, vamos a dar ejemplo, hacia nosotros mismos, es desviar los ojos de Cristo. Yo veo mis debilidades, mi flaqueza. Hacia otras personas, ¿sí?
también es desviar los ojos de Cristo. O sea, me pongo a mirar lo que hace o deja de hacer tal persona, o me pongo a mirar los problemas, las amenazas y escuchar la voz del diablo que nos amenaza constantemente. ¿Sí? Cualquier desviación que hagamos, y también hay otras desviaciones, mirar hacia el pasado, preocuparnos por el futuro, etcétera, etcétera. Desviar nuestra vista de Cristo hace que no importa la manera en que Dios nos haya usado en el pasado, estamos susceptibles a ser engañados y a ser vencidos de una manera aplastante, porque la fuerza de Elías no era de Elías, ¿sí? Las palabras de Elías no eran de él, el fuego no lo hizo descender Elías, sino que toda esa obra la había hecho Dios. Entonces dice el versículo 3, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que es en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo, baste ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Qué interesante, ¿no? Las palabras de Elías, si nosotros nos ponemos a analizar. Él dice que un mensajero vino, le dio el mensaje de Jezabel y él se olvidó de la obra de Dios. Se miró a sí mismo y huyó y se escondió. ¿Saben qué dice la sierva del Señor? Que Elías no tendría que haber huido, que el pueblo de Israel estaba casi maduro para una reforma espiritual y que la oposición de Jezabel podía ser tranquilamente eliminada por parte de Dios y el pueblo ya estaba casi listo. Pero esta huida de Elías retrasó esa reforma, la retrasó. Es interesante, Elías no tendría que haber escapado, ¿sí? Entonces, es interesante lo que él dice porque él dice, basta ya, deseando morirse, ¿no? Dice, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. A quién estaba mirando? Después de mirar la amenaza, después de escuchar la voz de Dios y la amenaza del diablo, después de escuchar la voz de Jezabel y la amenaza del diablo, empezó a mirarse a sí mismo, empezó a ver su propia flaqueza, dijo, no soy yo mejor que mis padres, ya quiero morirme. Y, y esta escena, este momento es el que más me identificó con la situación actual. La sierva del Señor dice después ahí en Profetas y Reyes que la situación actual es muy similar a la época de Elías, ¿no? Pero esto fue lo que más me identificó, porque yo digo, bueno, ¿cómo está viviendo la sociedad hoy en día? Bajo una constante amenaza. Hay toda una maquinaria de propaganda que no solamente está a través de la tele, a través de las redes, a través de todo, que constantemente nos amenaza. Nos amenaza con que nos vamos a enfermar, nos amenaza con que no vamos a poder circular, nos amenaza con que nos van a meter preso, nos amenaza con que vamos a perder nuestro trabajo, nos amenaza con que no hay un futuro o que no hay nada más adelante. Y hay personas, hay hermanos en la fe que lamentablemente hoy día, y a mí me toca de cerca porque a mí me afectan ciertas cosas también de una manera más que otras, que llega un momento que decimos, ¿para qué seguir viviendo? Y esta historia yo creo que nos toca a muchos, ¿no? Muchas personas seguramente en algún momento de su vida han dicho, ¿para qué seguir viviendo, ¿no? Ahí puso una cita Robert. Robert, si querés compartirla, léela porque yo no voy a llegar a verla bien, pero léela y te escuchamos. Tranquilo. No, estaba poniendo la cita por ahí en la que vos hacías Ah, referencia. O dale, sea, dale. estoy tratando de Listo, seguirte listo. en vivo para mostrar No hay lo que problema, no hay mencionás. problema. Bueno, la cosa entonces es que Elías se quería morir, estaba deprimido, ¿sí? Entonces dice que él se echó debajo del enebro de un árbol, se quedó dormido, versículo 5, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Menciona la sierva del Señor que cuando este ángel apareció y lo tocó suavemente, Elías se despertó exaltado, pensando que el emisario de la reina lo había encontrado para matarlo. Pero cuando vio ese rostro bondadoso y escuchó esas palabras, se dio cuenta de que este no era un sicario, ¿no?, que mandaron a matarlo, ¿no?
Entonces le dijo, levántate y come. Cuando una persona está deprimida no quiere ver la luz del sol, no quiere comer, quiere dormir todo el día. Entonces, los siervos de Dios también se deprimen, ¿sí? Los hijos de Dios también se deprimen. Cualquier persona que desvíe sus ojos de Cristo puede caer en esto. Entonces, él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y un vaso de agua, y comió y bebió y se volvió a dormir. Este, qué, qué amoroso que es nuestro Padre, ¿no? Porque a pesar de que nosotros fallamos, a pesar de que desviamos nuestra vista, Él no nos descarta, Él nos tiene paciencia, Él nos va a buscar de manera amorosa, de manera tierna, nos da y nos muestra constantemente oportunidades, nos muestra que nuestra vida sí tiene un propósito, que no está todo mal, ¿sí? Pero dice, versículo 8, versículo 7, volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó y le dijo, levántate y come, porque la jornada es muy grande para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fortaleza de aquella comida, y presten atención a eso, la fortaleza de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios en Horeb. O sea que fíjense que desde Palestina, él llegó hasta, vamos, en realidad hay diferentes teorías sobre dónde queda el monte Sinaí, ¿no? No vamos a entrar en ese punto. Pero él caminó hasta el monte de Dios, hasta donde Dios había dado sus mandamientos. O sea que él ayunó durante 40 días y 40 noches igual que Cristo, igual que Moisés, porque solamente con esa comida él caminó esos 40 días. Dice, y uno diría, bueno, ahí ya está, eso se recuperó, digamos ahí, pero no. Él fue hasta ese lugar porque dijo, acá no me va a molestar nadie y acá voy a poder morir en paz. Acá voy a poder estar solo, porque ¿quién va a venir a este monte? Dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y aquí que vino una palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y yo no sé cuántos de ustedes se percataron, pero el título del tema de hoy es ¿qué haces aquí? Y ¿qué haces aquí? Es una pregunta que involucra otras preguntas en realidad. Cuando Dios le dice a Elías, ¿qué haces aquí? Es, ¿quién te mandó huir? ¿Quién te mandó huir? Yo te mandé que vayas al Monte Carmelo, yo te mandé que vayas al arroyo, yo te mandé que corrieras delante del rey, yo te mandé que dijeras esto, esto y aquello, pero yo no te mandé que te escondas. ¿Por qué te escondiste? ¿Sí? O sea, esta obra de querer salvarse a sí mismo, de procurar salvar su propia vida por sus propias fuerzas, era una obra que Dios no le había mandado. El que busque salvar su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la salvará. O sea, nosotros nos ocupamos de los negocios de Dios y Dios se encarga de darnos lo que necesitamos. O lo asumimos así, o vamos a estar tropezando constantemente con nuestros propios intentos de salvarnos a nosotros mismos. Entonces en esta pregunta, ¿qué haces aquí? Es la pregunta que Dios nos hace a cada uno de nosotros, ¿no? Que estamos escondidos en diferentes cuevas por la situación que estamos viviendo hoy. O quizá no sea esta, hay otras personas que tienen otros problemas, quizá particulares o más graves inclusive, ¿no? Y Dios nos dice, ¿qué haces aquí? Yo te mandé que te escondieras acá. Entonces vamos a escuchar la respuesta que le da Elías. En el versículo 10 dice, he sentido, respondió, ¿no? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a todos tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Este es el discurso típico de una persona depresiva. No hay nada, absolutamente nada, que esté bien. Todo está mal. Y cuando estamos ensombrecidos, ¿no? Oscurecidos por los engaños del diablo, no podemos ver absolutamente nada bien. Nada, nada hay bueno. No hay quien adore a Dios, no hay quien haga justicia, no hay quien haga lo bueno, todo está mal. Y el único que tenía celo por Jehová, ahora me van a matar a mí también. Entonces no hay nada bueno, es el discurso típico. Entonces Dios no tiene problema con escuchar este discurso, porque Él sabe que Elías necesita desahogarse.
Y en nuestras oraciones, hermanos, tenemos que contarle todo a Dios cuando vemos todo oscuro y todo negro, porque Él no se cansa de escucharnos, ni tampoco nos cobra por escucharnos como hace el psicólogo, ¿no? Eh, Él quiere escucharnos, porque Él es nuestro Padre, y Él sabe que estamos equivocados en nuestra apreciación, sabe que nuestra vista es limitada, pero Él quiere escucharnos. Entonces dice, y Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego una voz suave y delicada. Otras versiones dicen, un silbo apacible. Y al oír Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se paró a la puerta de la cueva, y aquí que vino una voz a él diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Nuevamente la pregunta, y me hace acordar, ¿no?, a la confesión de Pedro, ¿no? ¿Cuántas veces le tuvo que preguntar Cristo a Pedro una cierta cosa, ¿no?, si lo amaba? Y en esta manifestación y en esta demostración, ¿no?, del viento recio, del terremoto, del fuego, todas manifestaciones violentas, que probablemente en nuestro juicio, en nuestra forma de ver, son las que harían falta para arreglar las cosas en el mundo que nos rodea. ¿Sí? Que venga un viento, que rompa esto, que arregle esto, que haga aquello. Pero Dios no estaba en ninguna de esas manifestaciones violentas. Dios estaba en el silbo apacible, en la voz tranquila, en la voz del Espíritu Santo que habla al corazón del hombre. Mi obra no es así, mi obra no es de esta manera. O sea, nuestra preocupación es por la violencia del mundo que nos rodea, y la única forma en que vemos que se puede combatir esa violencia es ¿con qué? Con más violencia. Sin embargo, Dios le está diciendo de que no es de esa manera que Él va a hacer su obra, sino que va a tocar el corazón del rey, que va a tocar el corazón de los que todavía no se habían inclinado ante Baal. Y Dios le da un consuelo, y Elías se da cuenta claramente de dónde está realmente Dios. Pero le vuelve a hacer la pregunta, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos contarle a Dios cuando estamos mal, cuando estamos deprimidos, necesitamos orar a Dios, ¿sí? Así como Dios le preguntó a Adán y Eva qué hicieron después de comer del fruto prohibido, perdón. Después de comer ahí, Dios les preguntó, ¿para qué? Para que ellos practiquen la confesión de los pecados. Entonces él respondió, versículo 14, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Nuevamente, esta visión negativa, solo que ahora Dios le va a revelar que no es todo como Él lo ve, que Dios está por encima de los reyes de la tierra, que Dios tiene muchos más siervos aparte de nosotros, que no somos los únicos en el mundo que vemos la injusticia, que no somos los únicos en el mundo que estamos sufriendo por causa de estas injusticias, y que Dios, no solamente que, porque tenemos la promesa de que la justicia de Dios va a ser satisfecha en el tiempo final, en el día final, sino que muchas veces Dios hace justicia también en esta tierra. Entonces Dios le da la promesa en el versículo 15 y dice, y le dijo Jehová, ve, vuelve por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. ¿Qué es lo que necesita el creyente que desvió sus ojos de Cristo, que entró en la depresión, que piensa que su vida ya no tiene propósito ni sentido? La sierva del Señor lo describe de esta manera, dice que necesita fe, oración y trabajo, y trabajo. Dios le da, después de que Elías vio la manifestación del poder divino en el silbo apacible, de que oró, le contó sus penas y sus pesares, le dijo todas las cosas que lo ponían triste, ahora Dios le da un trabajo, Dios le da una tarea, le dice, mira, yo te necesito. Vos crees que tu vida no tiene sentido, pero yo sé que tu vida tiene un sentido, tiene un propósito. Pero en este mismo trabajo también le da un consuelo de que su justicia va a ser satisfecha. Entonces dice que va a ungir al rey de Siria y a Jehú de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios iba a manifestar su justicia a través de estos instrumentos,
tanto del rey de Siria como también de Jehú. Busquen después ustedes la historia de Jehú y qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo. Básicamente la reforma fue dolorosa, fue triste, fue sangrienta, pero fue la manera en que Dios pudo hacer que ese remanente no se perdiera. Muchas veces nosotros nos cuesta entender estos eventos donde hay derramamiento de sangre, donde hay muerte, y no vemos el amor de Dios en esas acciones. Pero ustedes pónganlo de esta manera, les voy a dar un ejemplo extremísimo, como se suelen dar muchos ejemplos extremos de parte del ateísmo, ¿no? Para tratar de contrarrestar la Biblia, ¿no? Pero yo voy a dar un ejemplo extremo. Ustedes tienen a una persona que es un delincuente, que es un asesino, que es un violador, y tienen a su hijo, pequeñito, y afuera hace frío, y está la nieve, y no se puede pasar la noche ahí. Y ustedes entran con su hijo a la casa y cierran tras su espalda la puerta. Pregunta, ¿el padre que hace eso odia al asesino, violador, etcétera, etcétera, etcétera? ¿O ama suficientemente a su hijo para separar a su hijo de ese peligro? ¿Cuál fue el motivo que llevó a cabo esa acción? ¿El amor o el odio? Evidentemente fue el amor. O sea, uno puede no tener ningún sentimiento hacia una persona que sea mala, pero el amor hacia nuestros seres queridos, para preservar su integridad, para preservar su vida, a veces lleva a esas situaciones. Y vaya que si Dios lo sabe. La exclusión de los impíos del cielo y de la tierra nueva es un acto de amor de Dios para preservar la integridad de todos sus hijos en el universo. Y porque justamente Dios nos ama, han pasado muchas de estas cosas, ¿no? que nos cuesta entender. Pero bueno, Dios le da a, a Elías no solamente un trabajo, sino la promesa de que la justicia de Dios va a ser satisfecha. Entonces dice en el versículo 17, y será que el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. O sea, Dios ve todo, a Dios no se le escapa nada. Nosotros podemos hoy sentirnos asediados por las injusticias que vemos a nuestro alrededor y por muchas cuestiones que nos causan dolor, pero Dios está por encima de todo eso. Y en el versículo 18 dice, pero yo he hecho que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. O sea, Dios nos muestra que no somos los únicos, que Dios tiene un pueblo, que Dios ha preservado un pueblo. Y nos muestra también en la vida cotidiana de que hay gente buena allá afuera, de que hay gente de buen corazón. Incluso fuera de la iglesia, esto es muy importante, hermanos, fuera de la iglesia, fuera del pueblo de Dios, hay mucha gente sincera allá afuera, ¿sí? Que seguramente Dios las ha puesto y las ha cruzado en nuestro camino cuando necesitábamos una ayuda. ¿Cuánto no nos ha pasado? ¿No? Entonces, Dios tiene a sus hijos por allá afuera dispersos y no somos los únicos que estamos viendo la injusticia o que estamos padeciendo esa injusticia. Entonces dice el versículo 19, y ya para terminar, dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? O sea, como diciendo, no pasa nada, yo no te exijo nada. Versículo 21, se volvió en pos de él y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne de estos y la dio al pueblo y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Dios buscó una de estas personas que no se habían inclinado ante Baal, que eran parte del pueblo de Dios remanente, que era un hijo de Dios, y Dios sabiendo que Elías necesitaba apoyo, porque esto es muy importante, hermanos. Jesús cuando estuvo aquí en esta tierra y que era un ser humano, aunque no había pecado en él, ¿por qué invitó a sus discípulos a orar con él en Getsemaní? Porque él necesitaba, como cualquier ser humano, sentir la simpatía de otro ser humano.
Nosotros necesitamos aferrarnos a Dios, que es nuestro Padre, que nunca nos abandona. Pero como seres humanos necesitamos la ayuda de otra persona. Y Dios nos pone otra persona que nos dé una palabra de aliento, que sea nuestro colaborador, que nos ayude de alguna manera, que simplemente nos mande un mensaje de aliento, lo que fuera, porque Dios sabe que lo necesitamos. Y Dios sabía que Elías necesitaba no solamente confiar en él, orarle a él, ponerse a trabajar en servicio de la obra de Dios, y también necesitaba una ayuda, o sea, un compañero, alguien que pudiera, que él pudiera sentir que no estaba solo en este mundo, ¿no? Así que todas estas lecciones, todas estas cosas que podemos ver en la historia de Elías se aplican a nuestros días. La sierva del Señor dice en este libro, Profetas y Reyes, voy a leerles una pequeña cita, en la página 126, dice, mucho depende de la actividad incesante de los que son fieles y leales, o sea, el avance de la obra, ¿no? Y por esta razón Satanás hace cuanto puede para impedir que el propósito divino sea realizado mediante los obedientes. Induce a algunos a olvidar su alta y santa misión y hallar satisfacción en los placeres de esta vida. ¿De qué manera Satanás nos distrae de nuestra obra, ¿no? En los placeres de esta vida. Los mueve a buscar la comodidad o dejar los lugares donde podrían ser una potencia para el bien y a preferir los que les ofrezcan mayores ventajas mundanales. O sea, hay gente, hermanos, siervos de Dios, que dejan su puesto para estar en un lugar más cómodo, pero que no es el lugar donde Dios los quiere tener. Recuerden la pregunta, ¿no? Del tema, ¿qué haces aquí? ¿Quién te mandó acá? ¿No? A otros les induce a huir de su deber, desalentados por la oposición o la persecución. Pero todos los tales son considerados por el cielo con la más tierna compasión. O sea, todos, de alguna manera, nos hemos alejado, ¿no? Y Dios nos considera con compasión. A todo hijo de Dios cuya voz el enemigo de las almas ha logrado silenciar, se le dirige la pregunta, ¿qué haces aquí? Te ordené que fueses a todo el mundo y predicases el Evangelio, a fin de preparar un pueblo para el día de Dios. ¿Por qué estás aquí? ¿Quién te envió? Esa es la pregunta, ¿no? Así que este es el mensaje, hermanos, que quería compartir con ustedes. Yo he necesitado el consuelo divino, sé que muchos hermanos lo están necesitando en este momento, de aferrarse a estas promesas de Dios y de poder ver también, ¿no? En el siervo de Dios Elías que pasó por sus momentos de tristeza y Dios no lo abandonó, Dios lo restauró, le mostró su trabajo, su misión y puso al lado de él personas que lo ayuden, ¿no? Así que bueno, le dejo la palabra a los hermanos para que puedan hacer sus aportes también, que sé que han estado leyendo. Así que bueno, gracias hermano. Bueno, gracias a vos, Emma, y la verdad que sí, imperdible. Pues recomendamos que puedan leer los capítulos 12 y 13 del libro Profetas y Reyes. Yo ahí en el chat fui compartiendo las citas a las cuales ibas haciendo referencia, pero es muy importante que lean todos los capítulos enteros, los dos, porque no hay un desperdicio. Pero bueno, te dejo, Dani, si querés dar tu comentario. Yo ahí ando señalando unas cositas para compartir también. Bueno, gracias Roberto, gracias Emanuel. La verdad que esta historia es muy, muy interesante y como fue mencionado, digamos, esta historia tiene un paralelo en los tiempos de Jesús y tiene un paralelo en los tiempos del tiempo del fin, ¿no? Ahí en Malaquías dice que enviará a Elías y, y hay bastantes cosas que a uno le llaman la atención, pero quizás resaltando algunas, ¿no? Unas pocas, ¿no? Quizás el primero es, después de un gran éxito espiritual, es como que hay una caída, ¿no? Es como que todas las energías se fueron en un gran éxito espiritual y después lo vemos a Elías siendo un hombre, siendo un hombre como todos nosotros. Y en ese sentido, eh, no dejo de recordar la necesidad de que tenemos de contemplar a Cristo, ¿no? Inclusive en aquellas circunstancias en las cuales nosotros creemos que hemos obtenido una gran victoria, es justamente después ahí de esas grandes victorias cuando quizás como Pedro dejamos de mirar a Jesús y nos podemos empezar a hundir, ¿no?
Y después lo otro que me estaba acordando era de la historia de Juan el Bautista, ¿no? El otro Elías. Y él atravesó una circunstancia exactamente igual o muy similar cuando fue encarcelado. No sé si ustedes recordarán que le mandó a dos de sus discípulos más cercanos que vayan y le pregunten, ¿sos el que iba a venir o no? Que, digamos, si nosotros estuviéramos confrontados con alguien preguntando eso hoy en día, yo tendría la tentación de juzgarlo. No sé si ustedes, pero yo tendría una tentación muy grande de juzgar. ¿Cómo podés dudar? Pero no, Juan estaba atravesando un momento muy difícil y en el Deseo de toda la gente, en la página 180, lo describe, la verdad que muy lindo, y hace una conexión con Elías. Eh, Voy a leer una frase nomás, dice, en su misión el Bautista se había destacado como un intrépido reprensor de la iniquidad, tanto entre los encumbrados como entre los humildes. Había osado hacer frente al rey Herodes y reprocharle claramente su pecado. No había estimado preciosa su vida con tal de cumplir la obra que le había sido encomendada, y ahora, desde su mazmorra, esperaba ver al león de la tribu de Judá derribar el orgullo del opresor y librar a los pobres y al que clamaba. Pero Jesús parecía conformarse con reunir discípulos en derredor suyo, y sanar y enseñar a la gente. Comía en la mesa de los publicanos, mientras que cada día el yugo romano pesaba siempre más sobre Israel. El rey Herodes y su vil amante realizaban su voluntad, y los clamores de los pobres y dolientes ascendían al cielo. Y, perdón, esa no era el párrafo que quería leer, era el anterior. Dice, como los discípulos del Salvador, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Dios. Esperaba que Jesús ocupase el trono de David, y como pasaba el tiempo y el Salvador no asumía la autoridad real, Juan quedaba perplejo y perturbado. Había declarado a la gente que a fin de que el camino estuviese preparado delante del Señor, la profecía de Isaías debía cumplirse. Las montañas y colinas debían ser allanadas, lo torcido enderezado, y los lugares escabrosos alisados. Había esperado que las alturas del orgullo y el poder humano fuesen derribadas. Había señalado al Mesías como aquel cuyo ventador estaba en su mano y que limpiaría cabalmente su era, que recogería el trigo en su alfolí y quemaría el tamo con fuego inextinguible. Como el profeta Elías, en cuyo espíritu y poder había venido Israel, esperaba que el Señor se revelase como Dios que contesta por fuego. Y acá lo vemos a Juan el Bautista, ¿no? Con esas dudas terribles, con esa inquietud, esperando y mirando a Jesús, y él manda a dos discípulos. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús no le responde enseguida, sino que les pide que los acompañen, y ellos ven lo que hacen Jesús. Y después Jesús le dice, ven y cuéntale a Juan el Bautista lo que han visto. Y Juan el Bautista le contó, ¿no? Le contó, perdón, estos dos discípulos le contaron a Juan el Bautista lo que había sucedido, lo que Jesús estaba haciendo, y eso aclaró totalmente en las mentes de Juan el Bautista aquella duda que podía existir, y de ahí traigo una lección para mí, ¿no? Eh, Quizás hoy en día hay grandes injusticias, quizás hoy en día nos sentimos muy solos, tanto que no hay nadie. A vista de todos nosotros quizás estamos totalmente solos, hay hay una presión fuerte, nos sentimos encerrados. Sin embargo, está la voz, ¿no es cierto?, de Dios que dice, no, no, no con espada, no con fuerza, sino con mi espíritu. Por la voz, por el sonido apacible, por el silbo apacible, por medio del Espíritu de Dios, Dios va a cambiar todas esas cosas que ahora parecen que nos están oprimiendo, que nos están apretando nuestra vida y que están apretando nuestro contexto. Y, y la salvación que veo ahí está en contemplar a Cristo, ¿no? En contemplar a Cristo y en escuchar su voz. Em, y, y me gustó mucho, bueno, la última parte de la cita, no recuerdo si la leíste vos, Roberto, si la leyó Manuel, donde dice que en esos momentos de debilidad del ser humano que manifestó Elías, también manifestó Juan el Bautista, dice que Dios mira con compasión a sus hijos y que su amor es tan fuerte como cuando Elías hacía descender fuego del cielo, eh, o le pedía a Dios para que consuma el sacrificio, ¿no es cierto? Haciendo descender fuego del cielo. El amor de Dios no cambia, sino que a pesar de que nosotros somos débiles, Él está ahí para darnos una mano.
En ese sentido, me quiero abrazar a esa promesa y esa esperanza, ¿no? De estar quietos y sed salvos. Mirad, contemplad a Cristo y sed salvos. Eh, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Escuchemos la voz del Espíritu de Dios, escuchemos su voz, que Él va a solucionar todos nuestros problemas. Eso es lo que veo en estas historias, ¿no? Y que necesito aplicar para mí. Gracias, Dani, tremendo. Y siguiendo también con las comparaciones que hacías con Juan el Bautista, si bien, bueno, la sierva de Dios habla, ¿no es cierto?, de que Juan el Bautista es el segundo Elías y habla del tercer Elías, la misma Biblia da indicios de eso, ¿no? En Malaquías, cuando habla que iba a enviar al profeta Elías antes del día de Dios grande y terrible, pero en la misma historia hay ciertos detalles en la historia de Elías que son tremendos, como por ejemplo cuando envía al siervo y ve una nube pequeña como el tamaño de una palma de la mano. Ese mismo relato también lo hace la sierva en la segunda venida de Cristo. Y bueno, Elías, que termina siendo arrebatado vivo, es un símbolo de los que están vivos antes de la segunda venida. Y no solo eso, sino que en los tres se repite, primero, una mujer que lo manda a matar, a Elías, una mujer que lo manda a matar a Juan el Bautista. Esto, o sea, no me lo tomen a mal, no es machismo, porque ahora van a ver que en el tercer Elías también es una mujer que va a mandar a matar al pueblo de Dios, pero esta vez una mujer simbólica, ¿no es cierto? El símbolo de la mujer en la Biblia es una iglesia. Eh, entonces, eso a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y acá tenía para leer las citas a las que ustedes dos se referían, ¿no? Una Cuando, cosita, bueno, Robert. sí, Los 3 años y medio de sequía, los 3 años y medio del ministerio de Cristo, digamos, en el cual Juan el Bautista fue parte, y bueno, el tiempo de angustia o el tiempo de prueba que tengamos nosotros al final, ¿no? exactamente, sí. Bueno, acá cuando hablan, ¿no?, de las circunstancias penosas, ¿no es cierto? Y de toda la aflicción de Elías, dice, pero estoy leyendo Profetas y Reyes, página 127, dice, pero Perdón. fue cuando su esperanza había desaparecido y la obra de su vida se veía amenazada por la derrota, cuando aprendió una de las lecciones más poderosas de su vida. En la hora de su mayor flaqueza, conoció la necesidad y la posibilidad de confiar en Dios en las circunstancias más severas. Y ahora viene para nosotros, ¿no es cierto? Dice, los que mientras dedican las energías de su vida a una labor abnegada, se sienten tentados a ceder al abatimiento y la desconfianza, pueden cobrar valor de lo que experimentó Elías. El cuidado vigilante de Dios, su amor y su poder se manifiestan en forma especial para favorecer a sus siervos cuyo celo no es comprometido ni apreciado, cuyos consejos y reprensiones se desprecian y cuyos esfuerzos por las reformas se retribuyen con odio y oposición. Está hablando a los que en este tiempo aparecen como Elías, queriendo hacer una reforma dentro del pueblo de Dios, marcando amonestaciones, correcciones, y la gente reacciona mal, ¿no es cierto? Pero ahí está la promesa para que no sintamos abatimiento. Y una página antes, en la página 126, nos explica el por qué no debemos deprimirnos, que es la palabra clave, ¿no es cierto? La depresión. Dice, mucho depende de la actividad incesante de los que son fieles y leales. O sea, mucho depende de la actividad, del trabajo de las personas que son fieles y leales. Y por esta razón Satanás hace cuanto puede para impedir que el propósito divino sea realizado mediante los obedientes. Induce a algunos a olvidar su alta y santa misión y hallar satisfacción en los placeres de la vida. Los mueve a buscar la comodidad o a dejar los lugares donde podrían ser una potencia para el bien, ¿no es cierto? Esa es la cita que vos leías, Emma. Pero un párrafo antes me sorprendió también lo que dice, ¿no? Dice, sin embargo, esta apostasía, podemos aplicarlo a hoy, ¿no es cierto? Por extensa que haya llegado a ser,
no es universal. Recuerden que en la historia de Elías, Dios le dice, yo voy a tener 7000 que no han doblado sus rodillas ante Baal y que no lo han besado, ¿sí? Dice, por extensa que haya llegado a ser la apostasía, no es universal. No todos los habitantes del mundo son inicuos y pecaminosos. No todos se han decidido en favor del enemigo. Dios tiene a muchos millares que no han doblado la rodilla ante Baal. Y acá es donde yo esto lo subrayo, me pareció tremendo. Dice, muchos que anhelan comprender más plenamente lo que se refiere a Cristo y a la ley. O sea, hay muchas personas que están esperando conocer al Hijo de Dios y comprender cuál es la ley de Dios. Esto podría haber sido una cita para la semana anterior que tuvimos, ¿no es cierto? Dice, muchos que esperan contra toda esperanza que Jesús vendrá pronto para acabar con el reinado del pecado y de la muerte, y son muchos los que han estado adorando a Baal por ignorancia, pero con los cuales el Espíritu de Dios sigue contendiendo. Y bueno, ahí uno, ¿no es cierto? A la cita que empezaba, mucho depende del trabajo, de la actividad incesante de los que son fieles y leales. ¿Para qué? Para alcanzar a esta gente que está esperando conocer al Hijo de Dios, la ley de Dios, y esperan que venga Cristo para terminar con el pecado del mundo. Es tremendo. Impresionante. Impresionante. No sé, ahí Dani, sí, comentá. Sí, sí, no, la verdad que impresionante los puntos que va conectando ahí, cómo se relaciona un poco con lo que veníamos hablando de antes, ¿no? Em, y quizás conectando con lo de antes, pero un paréntesis antes, la otra conexión interesante es que en el tiempo del fin, la demostración del Dios verdadero o la demostración del Dios va a caer en el altar equivocado, ¿no? No sé si ustedes recuerdan que en Apocalipsis fuego, hace caer fuego del cielo, ¿no? Para engañar, en Apocalipsis 13. Eh, entonces, digamos, va a haber nuevamente, evidentemente, un llamado, un momento en el cual va a haber un valle de decisión, ¿no? O adorar a uno o adorar al otro, y la demostración va a quedar claramente en el otro lado, ¿no? En el tiempo del fin. No sé si querías comentar algo, Manuel, me pareció, si no, salto al siguiente, sí. No, seguí después cuando termines. Bueno, gracias. Y después lo otro que me llamó mucho la atención es la fe de Elías, ¿no? Que el capítulo hace referencia al principio, ¿no? De que él se había aferrado a las promesas y que la oración y el constante pedido, eh, la oración constante de Elías hizo de que Dios pudiera actuar. Fue el, la fe, la confianza, el aceptar las promesas de Dios, y acá volvemos al tema del pacto, ¿no? El creer las promesas de Dios como dadas, el aferrarse a ellas y actuar sobre ellas, lo que le abrió la puerta a Dios como para poder actuar. Y eso se ve más claramente manifestado cuando oró por la lluvia, ¿no? Oró primero para que no llueva, porque eso es lo que dice la ley que iba a suceder cuando el pueblo de Dios iba a apartar, que iba a dejar de llover. Oró para que deje de llover y después oró para que llueva. Y oró y Dios pudo responder esa oración. Me llama mucho la atención y me gustaría, digamos, poder tener una fe como la de Elías, ¿no? Que toma la promesa y se aferra a ella y la vive. Eh, yo quería compartir una pequeña cita, Robert, ya por mi parte esto es todo. Está en la página 125 de Profetas y Reyes que dice, la apostasía que prevalece hoy, o sea, hoy, es similar a la que se extendió en Israel en tiempos del profeta. Acá es donde viene la comparación, ¿no? Pero me llamó la atención un par de puntos que menciona. Dice, multitudes siguen hoy a Baal al exaltar lo humano sobre lo divino. O sea, ¿cómo es la cuestión? ¿No? Capaz no hay ídolos, estatuas, pero exaltar lo humano sobre lo divino, puede ser todo, ¿no? La sabiduría humana, eso es seguir a Baal, ¿no? Dice, al alabar a los dirigentes populares. Yo no quiero hablar de este. No, no,
voy a saltar sobre este punto porque si no nos quedamos toda la noche. Dale, Dice, dale nomás. al alabar a los dirigentes populares, ¿sí? Al rendir culto a Mamón y al colocar las enseñanzas de la ciencia sobre la verdadera revelación. Y no me voy a extender sobre este punto tampoco, porque lo que Elena acá llama la ciencia sobre las verdades de la revelación, nosotros como pueblo adventista estamos dando lástima. O sea, yo lo estuve hablando en otros videos, ¿no? Esta semana. A nosotros nos fue dada una revelación sobre muchos temas. Dentro de todos los temas nos fue dada una revelación sobre el tema de la salud. Pero hoy la ciencia está por encima de la revelación. Y esto también es causa de perplejidad, esto también es causa de incredulidad. ¿Sí? ¿Cómo obraría Cristo hoy día? ¿Cómo se acercaría hoy a los enfermos Cristo? Yo no sé cómo se acercaría, no sé cómo lo haría, no sé qué haría con un leproso. Yo no sé, pero yo veo esto, y esto es una de las cosas que más me duele, es que nosotros, y el mundo en general, ha puesto la ciencia, entre comillas ciencia, sobre la revelación. Entonces dice, la duda y la incredulidad están ejerciendo su influencia nefasta sobre las mentes y los corazones, y muchos están reemplazando los oráculos de Dios por las teorías de los hombres. Entonces, bueno, este pequeño párrafo fue uno de los que más me impactó, que muestra que justamente la situación que estamos viviendo hoy es muy, muy similar, no es tan similar como lo va a ser más adelante a lo que vivió Elías, ¿no? Pero bueno, eso es todo por mi parte, Robert. La teología también es una ciencia que está por sobre la revelación. Puede ser, ¿no? Puede ser, claro, las teorías de los hombres. Tal cual. Yo también, bueno, iba a terminar con un pedacito de la cita de la página 130, que es el mensaje para nosotros, ¿no? Dice, a nosotros como a Pedro se dirigen estas palabras. Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falle, que no falte. Nunca abandonará Cristo a aquellos por quienes murió. Nosotros podemos dejarle y ser abrumados por la tentación, pero nunca puede Cristo desviarse de un alma por la cual dio su propia vida como rescate. Es interesante, ¿no? Que cuando nos deprimimos, en realidad fuimos nosotros que nos alejamos de Cristo. Cristo está ahí quieto todo el tiempo, esperándonos. Nosotros somos los que permanecemos o los que nos alejamos. Esa, entre comillas, es la única obra, la única decisión que puede tomar el hombre, ¿no? Alejarse o acercarse. Después el resto lo hace Cristo y no nos abandona nunca. Bien. No sé si Dani querías tener algún último comentario. Sí, bueno, gracias. Esa última cita que leíste es muy poderosa y tiene una imagen muy poderosa, ¿no? ¿Quién compra algo y paga el precio por eso y después no lo retira? ¿Quién paga el precio, paga un auto y después no va y lo busca, ¿no? Y se lo lleva porque es suyo. Bueno, el precio que Cristo pagó es lo más caro que existe, que es su vida. ¿Cómo no va a reclamar lo que es propio, ¿no? Eh, en ese sentido, es una seguridad de su amor constante para nosotros, para tener presente en momentos difíciles en los cuales quizás podamos llegar a dudar, ¿no? Momentos en los cuales nos enfrentemos como Elías a soledad, a mucha soledad y muchas preguntas. Tener presente que Cristo nos compró con su vida. Amén, amén, así es, así es. Bueno, gracias muchachos, gracias Emma por la meditación y ahí estuve leyendo un poco los comentarios en el chat que bueno, agradecían por la meditación porque es oportuno, ¿no es cierto? Justamente es, como decías vos, es lo que estamos viviendo, así que bueno, ahí los hermanos están agradecidos y bueno. Recordarles que este mensaje queda grabado, lo pueden buscar ahí en tu perfil de Facebook de Manuel Vallejos y yo también lo voy a subir al canal de YouTube de Ministerio Séptimo Milenio
para que puedan compartirlo, ¿no? Creo que la depresión, la desesperanza, debe ser una de las enfermedades, eh, una de las pandemias más grandes que hay en este tiempo, ¿no? Porque pareciera que es contagiosa, eh, donde por ahí uno no puede trabajar como quisiera, no tiene los ingresos suficientes, donde no se puede congregar con los hermanos, donde a veces no podés ver a tu familia, no podés ver a tus amigos. Parece que cada vez se pone más difícil, pero bueno, saber que las pruebas y la fidelidad van a ser medidas de forma individual, aunque nos toque estar solos, no va a ser excusa porque tenemos el mismo poder y las mismas herramientas que tuvo Elías, ¿no es cierto? Se nos llama a mirar su historia para ver cómo Dios actuó con él, para que estemos seguros de que así también va a actuar con nosotros. Así que bueno, hermanos, nos vamos a despedir por hoy, invitándolos a que puedan seguir atentos al calendario de Dios. No voy a decir una fecha exacta porque no quiero meter la pata. No recuerdo cuándo cae Pentecostés, o no tengo la fecha exacta, si es antes o después del próximo novilunio, pero ahí estén atentos a cualquiera de los canales, a Infonom, a Que Te Conozcan, a Verdad Presente, a Restaurar el Verdadero Evangelio y a Ministerio Séptimo Milenio, que siempre vamos a ir poniendo las novedades de lo próximo que vamos haciendo juntos. Y bueno, los invito a que podamos ponernos de rodillas para terminar con una última oración, que bueno, voy a acompañarlos con una palabra de oración. Eterno y amoroso Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por estas palabras que has traído a través del hermano Emanuel, porque son muy reconfortantes para nosotros, muy oportunas en estos tiempos donde las cosas se están poniendo difíciles y muchas veces caemos en lo mismo que cayó Elías, de ceder a las tentaciones, de ceder a la desesperanza, al miedo, al temor, donde perdemos la valentía. Y bueno, este mensaje nos ha revitalizado porque hemos puesto nuestras esperanzas en ti y te rogamos que, como has estado con Elías, puedas estar con nosotros a través de tu silbo apacible, que nos ayudes a poder escuchar tu voz, que nos ayudes principalmente a dejar de vernos a nosotros mismos, y poder ocuparnos, ¿sí? Con trabajo y con fe en poder ayudar a otras personas, esas personas que están adorando a Baal de forma involuntaria, pero que están esperando conocer de Cristo, de la ley, que están esperando que puedan venir a buscarnos para terminar con el pecado. Esos 7.000 que no han doblado sus rodillas, te pedimos que los pongas en nuestros caminos para poder alcanzarlos, para poder compartir esperanza y poder como pueblo estar todos juntos, Padre, preparados para tu venida. Bendícenos a cada uno de los que estamos presentes, a todos los hermanos que están viendo la transmisión, a sus familias y a todos los que va a llegar también este material para para que puedas llenarlos de esperanza y aumentar nuestra fe como pueblo, que podamos depender de ti, aunque debamos pasar por las peores dificultades. Te pedimos perdón por la falta de fe, por la falta de confianza, por nuestros pecados y te rogamos que nos ayudes a ser cada día mejores. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, nos despedimos. Buenas noches a todos y bueno, bendiciones. Saludos. Chau, chau. Buenas noches. Chao, buenas noches, gracias, chao. Chau, chau.